La Periférica Podcast y Radio Web presenta un nuevo capítulo de Podcast con Historia. La rebelión antibarbijos de 1918. Es interesante recordar y comparar la última pandemia de la cual la humanidad fue testigo, ocurrida hace un poco más de 100 años, la pandemia de influenza o, como se conoció en ese momento, gripe española. Y mientras observamos que grupos de manifestantes anticuarentena queman barbijos en el medio del Obelisco en Buenos Aires, es interesante saber que estos grupos anticuarentena siempre han existido. Por eso vamos a comentar y vamos a hablar acerca de las manifestaciones antibarbijos en la última pandemia anterior a esta, en 1918. Como es bien sabido, la mortífera enfermedad mató a 50 millones de personas durante y al final de la Primera Guerra Mundial. Al igual que hoy, si bien el coronavirus es un orden de magnitud menos mortífero, las autoridades sanitarias recomendaron el uso de mascarillas para detener la propagación de la enfermedad. Y al igual que hoy, un número nada desdeñable de irreductibles luchadores por la verdad decidieron hacer caso omiso de estas recomendaciones y sobreponer su libertad individual a la salud colectiva. El historiador Alex Navarro, codirector de la Influenza Enciclopedia, que es una enciclopedia en línea sobre la gripe de 1918 y 1919, habló sobre la tendencia humana a rebelarse contra la autoridad, aun si eso significa poner en peligro la salud. En aquel momento, todavía impactado el planeta por la Primera Guerra Mundial en curso, había un sentido de patriotismo que se fusionó con el combate de la pandemia. Por ejemplo, en lugares donde se aprobaron ordenanzas sobre el uso de mascarillas, la Cruz Roja imprimió un anuncio en los periódicos que básicamente decía: salve una vida, use mascarilla, cumpla con su parte. De hecho, utilizó la palabra zángano, que se había empleado para hablar de personas que no hacían lo que les tocaba en el esfuerzo de la guerra. El aviso decía: el hombre, la mujer o el niño que no lleve mascarilla será ahora un zángano peligroso. No obstante, hubo actos notables de resistencia, desde desafíos legales hasta desobediencia abierta, afirma el historiador Navarro. Por ejemplo, a 3 semanas de desatarse la epidemia en Atlanta, un grupo de comerciantes habló con el alcalde Asa Candler y le dijo: necesitamos reabrir. Él era un político pro comercio y decidió de manera unilateral, contra la objeción de la Junta Sanitaria, que se reabriría Atlanta cuando la epidemia no había terminado. De hecho, no sabemos cómo fue realmente el curso de la epidemia en Atlanta, porque la ciudad dejó de reportar los casos como hacía antes. Existen registros de las órdenes de usar mascarilla en Denver, Seattle y Oakland, entre otras ciudades del oeste de los Estados Unidos. Y en todas las odiaron, explica el historiador Navarro en una entrevista. Pero en una sola ciudad hubo una rebelión: San Francisco. Cuando se emitió la primera ordenanza que las imponía, hubo cientos de personas arrestadas por no usarlas, recuerda Navarro. No se puede establecer las razones. Puede ser por desafío a la autoridad, porque creían que el gobierno no podía indicarlo como una orden sin violar la Constitución, porque creían que no las necesitaban, porque creían que no eran efectivas, porque pensaron que podían ahorrarse la incomodidad sin ser detectados, o porque se olvidaron de salir con una. No me diga, joven, consígase una mascarilla o vaya a la cárcel. No había argumentos posibles contra la policía de San Francisco en el año 1918, según una cita de la Biblioteca Estatal de California. Solo el 27 de octubre de 1918, según la Enciclopedia de la Gripe, la policía arrestó a 110 personas en San Francisco por no tener mascarilla o por usarla de manera inapropiada. Cada una fue acusada de perturbación de la paz
y la mayoría recibió una multa de $5, dinero que se destinó a la Cruz Roja. 9 almas desafortunadas fueron acusadas ante un juez en particular, quien decidió sentencias con breves periodos en la cárcel. El 28 de octubre hubo otros 50 arrestos, 5 personas terminaron encarceladas y otras 7 recibieron multas de $10, y la resistencia siguió en los días siguientes. La cárcel de la ciudad se llenó de gente y los jueces de contravenciones se vieron obligados a trabajar hasta bien entrada la noche y los domingos para resolver los casos. Eso llevó a una segunda orden de uso de mascarillas. En enero de 1919, cuando hubo un resurgimiento de casos, y esa vez sin dudas hubo desacato, esto agrega Navarro, a la gente no le gustaba usar los barbijos, y hasta hubo oposición de médicos prominentes. Un miembro de la Junta de Supervisores de California fue miembro de la Liga Anti-Mascarillas. La gripe española tuvo 3 olas en los Estados Unidos. Una primavera y un verano relativamente suaves, un otoño devastador y por fin una ola final de noviembre a febrero de 1919 provocada por la relajación de las medidas de seguridad luego del fin de la Primera Guerra Mundial. Luego de eso, todo el mundo salió a la calle y se besó con completos desconocidos, dijo Sandra Updike, autora de The Flu Epidemic of 1918. Podcast con historia, la rebelión anti-mascarillas de la gripe española de 1918. No hay nada nuevo bajo el sol. Si querés seguir escuchando más podcasts, apoyanos ingresando en la página de Facebook La Periférica Podcast and Radio Web. Dale me gusta y compartí nuestro contenido. Además, podés suscribirte a su canal de La Periférica Podcast and Radio Web en YouTube, donde también podés encontrar entrevistas y mucho más. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Cristian y nos vemos en el próximo capítulo.